ocurren estas cosas en tu clase, el profesor tiene que esperar largo rato a que los alumnos se tranquilicen. Los estudiantes escuchan lo que dice el profesor. Hay ruido y desorden en la clase. Y por último, ¿sabes si alguna de estas cosas pasó en tu escuela durante el último mes? Me robaron algo. Le robaron algo a alguien de mi clase. Fui insultado o amenazado por otro estudiante. Alguien en mi clase fue insultado o amenazado por otro estudiante. Otro estudiante me pegó o me hizo daño. Otro estudiante le pegó o le hizo daño a alguien en mi clase. Con todas estas preguntas se creó un índice utilizando un software llamado WinSteps que se basa en la función logística del modelo de Rasch. Es una escala de -3 a +3, de forma tal que de acuerdo a la manera en que responden los alumnos estas preguntas, se le asigna por ese software un puntaje que está entre -3 y +3. Ahí están la media y la desviación estándar de cada uno de los países en este índice de clima escolar. Como ustedes pueden ver, el Perú está pegado a la media regional y está por debajo de Costa Rica, Cuba, el Estado mexicano Nuevo León, Paraguay, etc. Con estos datos, usando una técnica estadística de análisis multivariante conocido como análisis de clúster o técnica de clúster, que lo que hace es clasificar en grupos según las variables examinadas, en este caso los países, se obtuvo el siguiente resultado. Hay 5 grupos de países de acuerdo a su comportamiento en el clima y Perú está en el 4º grupo. Perdón, en el 3er grupo. Fíjense, Nicaragua es un grupo unitario que tiene el peor resultado, en este caso en clima, en 3er grado. En el caso de 6º grado, esos fueron los resultados. Y aquí también hicimos análisis de clúster y al hacer así se agrupan los países. Es decir, relativamente Perú está ahora en el 4º grupo o clúster, de manera que de 3º hacia 6º grado, al transitar del primer momento de desarrollo hacia la preadolescencia, relativamente se agudizan los problemas de clima escolar en el caso de Perú. Tienen, por tanto, ustedes ahí una importante reserva para mejorar la calidad de educación que ofrecen. Muchas gracias. Seguimos hablando de las capacidades pedagógicas. Esta es muy importante. Capacidad para mantenerse permanentemente informado sobre el estado del aprendizaje de sus alumnos. Con mucha frecuencia vemos que la función de retroalimentación del proceso docente educativo, que debiera ser la primera y más importante de las funciones de la evaluación, no es en la práctica lo más importante. En la práctica se le concede demasiada importancia a la función de certificación, decir si el niño está aprobado o reprobado, dar fe pública de si ha vencido o no los objetivos. Sobre esta importante capacidad pedagógica, quisiera mostrarles un instrumento que utilizamos con bastante éxito en mi país, que le llamamos ICEDIM, Índice de Certeza del Diagnóstico del Maestro. ¿En qué consiste? Llega el supervisor de la escuela y le muestra al docente que va a ser supervisado una prueba que pretende aplicarle a sus estudiantes. Y en primer lugar explora si el maestro ha tratado o no esos contenidos. Si el docente dice que sí, que sus estudiantes están aptos para responder la prueba, el supervisor le pregunta, dígame, en esa prueba, de acuerdo con el diagnóstico que usted tiene de sus niños, ¿cuáles van a tener alto rendimiento en la prueba? ¿Cuál es rendimiento medio y cuál es bajo rendimiento? Luego, el supervisor aplica la prueba y de acuerdo al puntaje promedio de los niños en la prueba y a la desviación estándar, la prueba clasifica, vamos a decir más científicamente, a los niños. Los que tienen puntaje por encima
de la media más la desviación estándar son de alto rendimiento. Los que tienen puntajes entre la media menos la desviación y la media más la desviación estándar tienen rendimiento medio. Y los que tienen puntaje por debajo de la media menos la desviación tienen bajo rendimiento. Y entonces, ¿qué se hace? Se buscan las coincidencias y se establece un ratio total de coincidencias entre el número de niños evaluados. Eso da un valor entre 0 y 1. Mientras más se pega a unos resultados, más certeza tiene el maestro de su diagnóstico. Es decir, mejor usa la evaluación en su carácter de retroalimentación. La emocionalidad es básica. La disposición para trabajar condiciona lo que hacemos en el aula. La responsabilidad laboral. Y yo les decía que para mí el nivel profesional alcanzado es expresión incluso de responsabilidad laboral. No solo si voy a la escuela todos los días, si llego puntualmente, si no dejo de preparar mis clases, no, si me supero permanentemente. Y en este sentido les voy a demostrar con datos también del CERCE la importancia de esa variable. Miren, en el CERCE le preguntamos a los maestros cuál era su mayor nivel escolar vencido. Y por ejemplo, en matemáticas de tercer grado, estos son los datos que obtenemos al cruzar las variables: último nivel vencido del maestro, puntaje promedio de sus niños. Si el maestro tiene como mayor nivel vencido la secundaria, en matemáticas de 0, el puntaje promedio de los niños es de 468 puntos. Mientras que si es universitario, son 515 puntos. Lo que hace una diferencia positiva de 47 puntos, que es una diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confiabilidad. Eso que pasa con matemáticas de 0, pasa con todas las áreas exploradas en el CERCE. Miren, así se comportó esos datos en lectura tercera. Si sabemos eso, entonces la lucha por hacernos licenciados es básica, es importantísima, porque hay correlación muy fuerte entre la preparación del maestro y la preparación que alcanzan los niños. Miren el sexto grado, ocurre lo mismo, tanto en matemática como en lectura. Luego se trata de una variable que hay que tener muy en cuenta en cualquier sistema de evaluación del desempeño de docente. Y las relaciones interpersonales con los padres, ya hemos hablado con los directivos y colegas de la importancia del clima escolar en la escuela, así que no profundizo en esto. Están también como variables de producto los resultados de su labor educativa. Obviamente, esta es una variable tan compleja que requeriría varios grados de operacionalización. No me voy a detener en esto porque ustedes se van a quedar con la presentación, pero con este ejemplo les indico lo complejo que es llegar a poder operacionalizar. Finalmente sería muy importante establecer con claridad cuáles son las reglas para la asignación de las calificaciones. El maestro debe conocer con qué vara lo quieren medir, qué es lo que esperan de él para que sea legítima la evaluación. Métodos. Hay muchos, pero los principales son estos. En primerísimo lugar, la observación de clases. Si queremos evaluar la calidad de un jardinero, no lo podemos hacer por la calidad de los instrumentos que nos muestra, sino por la calidad de su jardín. El que quiera saber cómo trabaja un maestro, tiene que entrar en su aula.